qué charla tan chévere que eso es lo que le hace falta muchas veces a uno hablar como más de lo humano que de lo Sí, técnico. sí, sí. Víctor, como yo quería preguntarte, o sea, por lo que he visto, tú has pegado muchos saltos, no solamente hacia una rama, sino has cambiado, has variado, has asumido muchos nuevos retos. ¿Cómo es la parte, o sea, cómo superas ese miedo? O sea, ¿sentiste miedo al cambiar? ¿Cómo superaste eso? ¿Cómo enfrentaste los nuevos retos? ¿Qué fue? ¿Disciplina? ¿Fue constancia? ¿Fue como lo que le llamamos en Colombia la berraquera? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿O cómo superaste esos miedos o esos retos? Porque cambiar de un lado a otro no es fácil. Sí, mira, lo primero que yo te digo es que yo no lo pienso mucho. O sea, si uno me pone a pensarlo mucho, generalmente uno encuentra razones por las cuales no hace las cosas, ¿sí? Entonces es muy fácil para uno, por ejemplo, empezar a mirar todos los obstáculos, todas las razones por las cuales no lo debemos hacer. Nosotros los geólogos somos muy buenos para eso, que no es bueno. O sea, somos buenos, pero no es bueno. ¿Sí me entiendes? Entonces nos limitamos a veces. Es lo que yo he visto, no solo a mí, no solo es en Colombia, en muchos de los países que yo te mencioné anteriormente. Entonces, lo primero es, obviamente hay que pensarlo, tampoco uno se puede volver loco y aceptar cualquier cosa, no, tampoco, pero sí pensarlo, pero tampoco pensarlo tanto. Entonces, lo primero es eso. Segundo, no subestimarse porque a veces ese es un tema difícil y, por ejemplo, lo mismo que me pasa cuando yo doy una charla. Yo me pongo nervioso después de que doy la charla, imagínate. Yo no pienso mucho. Yo, por ejemplo, cuando voy al médico, es otra manera de ver las cosas. Me hicieron hace poco, el año pasado, este año, pero una cirugía de la nariz que era compleja y todo eso. Yo le dije a la doctora, no quiero saber. Cuando yo llegue allá ese día, usted me dice. Entonces es como no predisponerse mucho, ¿sí? Entonces lo primero es eso. Segundo es, obviamente, tener cuidado cuando uno empieza a ser muy silencioso, escuchar mucho, mirar mucho, preguntar mucho, relacionarse mucho, mirar otros qué están haciendo, ¿sí me entiendes? Por ejemplo, cuando yo llegué en Shell, te doy un ejemplo. Yo llego a esta posición alta en Houston como latino, ¿cierto? Y veo yo que en ese momento Shell, para mi sorpresa, Shell estaba separado en la parte internacional y en la parte de las Américas. Y la gente que trabajaba en las Américas no hablaba casi con la gente internacional. ¿Tú qué crees que hice yo? Yo lo primero que hice fue un viaje allá y empecé a hablar con esta gente y me relacioné con esta gente. Después hubo una reorganización donde unieron la parte internacional con la parte de las Américas. ¿Y qué crees que pasó conmigo? Yo ya me conocía con toda esta gente, ¿sí? Entonces, también otro tema importante es el tema de relacionamiento, nuevamente, porque eso le sirve a uno. Toda la gente que trabajaba conmigo, yo estaba trabajando en nuevos negocios, entonces yo tenía que trabajar con la gente de comercial, la gente de impuestos, la gente de legal, la gente de perforación, la gente de HSSQ, y con todos tocaba pues trabajar en el proyecto y no que ellos lo siguieran a uno y todo eso. Entonces toca también ver cómo uno saca lo mejor de los demás, ¿sí? Y nuevamente, como te digo, yo les dije, mira, mi visión es que Shell tenga actividades ya no solamente en Estados Unidos y en Brasil, que era lo que tenía, sino que las tenga en México, en Perú, en Surinam, en Colombia, en Argentina. De esos 5, logré 4, ¿ok? Y nadie me da un peso. Me gané una cantidad de apuestas, que todavía me faltan 2 por cobrar, y una de esas recientemente las cobré con karaoke incluido. Entonces también es un tema de uno. Y como te digo, ver los obstáculos, indudablemente uno no puede simplemente pensar que todo es color de rosa y todo, pero también verlos de una manera y apoyarse mucho en la gente. El poder colectivo es mucho más grande de lo que uno se imagina, Daniel, y eso es lo que yo he visto en mi carrera. Cuando tú empiezas a verlo, tú entiendes que involucras a la gente para que te ayuden, para que todos construyamos, para que después esto sea el éxito no mío, sino de todos, es una cosa muy diferente, ¿sí? Esa es una característica que yo he venido, digamos, resaltando y trabajando, que no es fácil, porque uno siempre como humano quiere ser reconocido, es un tema natural, ¿cierto? Y también a nosotros desde pequeños nos enseñan, ¿no? Cuando uno hace bien las cosas lo reconocen, cuando no, pues no, los papás, entonces eso viene desde pequeño, ¿cierto? Entonces voy a parar ahí, pero no sé si te doy algunos elementos, espero que sí.
Sí, no, perfecto, perfecto. Muchas gracias, Víctor, porque muchas veces uno le da miedo cambiar, le da miedo salir de la zona de confort, le da miedo tomar nuevas decisiones o ir por nuevas oportunidades, y más ahorita que estamos como transformándonos tanto. Sí, bueno, listo. ¿Alguien tiene levantada la mano? Creo que es Alejandra. Sí, así es. Soy yo. Dale. Víctor, muchas gracias. Yo por acá tenía una duda y es, ¿cuál ha sido como el reto más difícil que has tenido en la parte de gerencia que tal vez, no sé, como que te hizo dudar si realmente, digamos, eras capaz de ejecutar X cosa? No sé, porque como tal, como geólogos nos preparan muy bien técnicamente, pero estas otras habilidades de project management y pues como todas estas responsabilidades es otro cuento. Entonces quería Sí, preguntarte eso. te voy a dar dos ejemplos, que a mí siempre me gusta usar ejemplos. Entonces, veo que Luis me está grabando, está ok, Luis, pero entonces por ese motivo voy a ser cuidadoso en lo que digo, pues porque no puedo mencionar proyectos específicos ni nada, sino va a ser un poco genérico por eso, ¿ok? Porque pues obviamente son temas que pasaron en compañías donde yo he trabajado. Entonces, un proyecto en particular donde tuvimos muchos problemas, era la primera vez que hacíamos este tipo de actividad, era costa afuera, y en la compañía en la que yo estaba trabajando en el momento íbamos a hacer un trabajo en costa afuera y era la primera vez que se hacía, y empezamos a tener muchos problemas porque nos tenían que dar una licencia ambiental y cuando la recibimos resulta que cuando miramos lo que nos dieron, cuando uno colocaba las restricciones que nos habían dado en la licencia ambiental y las ponía en el papel, pues significaba que básicamente no podíamos perforar ningún pozo. Entonces ahí se nos empezó a complicar el proyecto porque ahí ya teníamos un proceso de selección de lo que es la base logística, o sea, cuando uno hace operaciones offshore, tiene que tener una base logística onshore, que es desde donde uno hace toda la logística para enviar los barcos que llevan la tubería, que llevan todos los elementos pues, que necesitas tú para hacer algún tipo de perforación, o si es sísmica, también para el barco de la sísmica. Entonces, teníamos eso, teníamos las contratistas que nos iban a hacer esto, el que nos iba a hacer lo otro, todo eso estaba ya armado y teníamos un grupo de gente. Y se nos demoró el proyecto, pues porque teníamos esa restricción. Entonces, cuando ya logramos cambiar eso, ya ha transcurrido un tiempo y me quedaron un solo contratista de cada área que yo necesitaba. Entonces, obviamente ahí la negociación era más difícil porque ya los contratistas sabían que estaban solos. Entonces, ahí empezó la negociación donde no era fácil, ¿no? Entonces ahí empezó a complicarse la cosa. De otra manera, fue un proyecto donde yo estaba preparado, yo creía, pero me salieron cosas que yo nunca había visto en mi vida, como por ejemplo el tema de las olas, ¿sí? Y que era un tema donde básicamente eso interactuaba con las operaciones que íbamos a hacer. Y hubo un cambio en ese año, hubo un cambio en los vientos alisios de la región donde estábamos operando y resulta que el oleaje máximo nos coincidió con el momento donde íbamos a empezar las operaciones, que no era el caso, se suponía que iba a ser antes. Entonces se conjugaron una cantidad de cosas que yo tenía, digamos, algo de conocimiento, pero que cuando se combinaron todas fue básicamente la tormenta perfecta. Entonces ese proyecto me sacó canas porque, pero al final yo me apoyé mucho en la gente. Es que uno no las tiene que saber todas, uno lo que sí tiene que saber es utilizar lo que uno puede saber, ¿sí? O sea, yo en ese momento que hice, yo no me metí en el día a día ni a hacer el micromanagement de la gente, sino a buscar cómo apoyarlos en el momento clave y dejar que cada quien hiciera su cosa y de identificar ayuda externa, que trajimos a alguien que nos ayudara para finalmente sacar el proyecto adelante. Entonces, uno cuando a veces tiene problemas, el error que uno comete a menudo es que uno se mete más de frente y resulta que a veces uno en mi posición tiene que hacer lo contrario, tienes que removerse más para mirar más desde arriba, para ver cómo es que le puede ayudar uno a la gente y en dónde, ¿sí me entiende? No para poner presión, sino para ver realmente dónde es. Entonces, un ejemplo. Y el segundo ejemplo fue cuando trabajé en otro país, ¿no? Y el tema cultural, uno entonces a veces lo sobredimensiona, ¿sí? Entonces dice uno, no, es que nosotros los colombianos, no, es que nosotros los latinos, no, resulta que nosotros los colombianos y los latinos tenemos una manera de ser, sobre todo nosotros los colombianos, que nos puede ayudar muchísimo por la forma como nosotros enfrentamos las cosas. Nosotros tenemos mucha resiliencia, ¿sí?
que no la tienen otros países, porque las situaciones de vida que hemos vivido nosotros, por ejemplo, en mi área, en mi momento, por la cantidad de años que ya llevo, ¿no? Cuando tuvimos que vivir las bombas del narcotráfico, la guerrilla, me tocó salir a hacer campo y también ver guerrilla en campo, ver ejército, todo eso lo va formando a uno. Entonces, voy a parar ahí, Alejandra, pero espero también haberte dado algo de ejemplos ahí, ¿ok? Claro que sí, muchas gracias. Bien. Entonces vamos a entrar ahora a la segunda parte de la charla, ¿sí? Y esta parte también a veces genera un poquitico de controversia, pero no hay ningún problema, porque hay que ser claro en las cosas y también hay que mirar, si bajas la mano, Alejandra, para asegurarme que no tienes otra vez levantado la mano. Pero básicamente el tema es que nosotros tenemos un tema energético que es un reto, ¿no? Entonces, la realidad es que cada vez va a haber más demanda globalmente de energía, pues porque la población y los estándares, no solo porque el número de personas aumenta, pero también porque los estándares de vida se incrementan, ¿sí? O sea, yo no puedo pedirle a la gente en China y en India que no tengan acceso a un refrigerador, a un horno microondas, a televisores, cuando yo sí lo tengo, ¿cierto? O sea, yo sí, pero ustedes no. Entonces, eso es un tema complicado, ¿no? Entonces, no solamente el tema del número, sino también del estándar. Hay unos números aquí que yo puse, ¿no? Para tener una idea. La proyección es que para el 2050 hay 10 billones de personas y 67% están viviendo en las ciudades, que es otro tema complicado, ¿no? Porque entonces es una concentración de la gente. Hay una demanda creciente que ustedes ven ahí. Hay un tema digamos, de proveer esa energía, de que la energía renovable probablemente se puede triplicar para el 2050, pero todavía no es suficiente para poder suplir las necesidades de la gente, porque pues todavía la magnitud, digamos, de lo que puede hacer una energía renovable comparado con una energía tradicional, pues es muy grande. Una plataforma, por ejemplo, en el offshore, en el Golfo de México, en Estados Unidos, puede proveer anualmente, haciendo un cálculo sencillo ahí de uso promedio de energía, energía para 1 o 2 millones de personas, mientras que el campo más grande solar, que en su momento estaba en España, no sé dónde estará ahorita, proveía para 20.000, 30.000 personas máximo. Entonces miren la diferencia entre 20.000 a 30.000 al año versus 1 a 2 millones. Entonces todavía hay un hueco grande que pues toca mirarlo, ¿no? El tema es de cero emisiones, pues es una aspiración que como sociedad tenemos, que debemos de tener, pero pues que no es fácil, ¿no? Puede ser que sea alcanzable, pero tienen que darse muchas cosas. Entonces ahorita vamos a hablar un poco de eso. El otro tema que quería yo mencionar es de que si uno mira en la mano izquierda cuál es la demanda digamos, el crecimiento de la demanda, si nos planteamos hasta el 2050 a nivel mundial y a nivel local o Latinoamérica, ustedes ven la diferencia. Una de las grandes diferencias, y en eso está Colombia muy metido, es que nosotros en la región dependemos mucho de la parte hidroeléctrica. Ustedes ven la diferencia entre la izquierda y la derecha, ¿no? La izquierda, mucho de la dependencia está relacionada al aceite o al petróleo y al gas. Y ustedes ven que una proyección aquí importante es que el gas va a incrementar de una manera significativa en muchos países, ¿no? Porque es una de las pocas, digamos, opciones que tenemos que, digamos, está como en la mitad. Y el carbón, ustedes lo ven aquí, que aun cuando uno quisiera que creciera, no lo es así. Y ahorita peor con lo que está pasando con el tema, por ejemplo, de gas en Ucrania, ¿no? Entonces es un tema complicado porque hay una diferencia, ¿no? Entre lo que es esta matriz energética y lo que es esta matriz energética. Entonces yo, como país, por ejemplo, no le puedo uno pedir a Brasil o a otros países que están con incluso Colombia, que tiene una matriz energética bastante diversificada, que tome medidas serias, pues porque Colombia y Brasil pues no van a crear un impacto tan grande como si otras, por ejemplo, los que están usando mucho carbón, que eso sí pueden generar un impacto muy, muy, muy grande y rápidamente, ¿no? Esta es otra gráfica que les dice a ustedes en la parte del eje vertical, ¿sí? Habla del tema del COVID, ¿sí? Entonces, ¿dónde hubo
estímulos para la recuperación y si se está ayudando o no con la transición energética. Entonces, ustedes ven en los países de la OECD, ustedes ven básicamente qué pasó después de la pandemia y lo que pasó en muchos casos es que en Alemania, por ejemplo, ustedes no lo ven tan verde. ¿Por qué? Porque les tocó volver a utilizar carbón, ¿sí? En otros países también se disminuyó, digamos, la huella verde porque les tocó tomar medidas que ellos no querían tomar, pero pues para que reactivar la economía y demás les tocó tomar medidas, ¿no? Y ustedes ven muchas de estas áreas aquí, ¿no? Que también son negativas, entonces son escenarios que son menos verdes que los de arriba. Entonces es un tema complicado. La otra cosa es que también el tema de inversión de las compañías en inversiones de bajas emisiones de carbón, pues aquí ustedes ven una representación de los porcentajes. Ustedes ven, por ejemplo, Shell, que en ese momento yo trabajaba en Shell y Total, pues fueron de las que más se pusieron ahí a invertir en eso, y ustedes ven que compañías como Exxon y otras pues no tienen una inversión tan grande proyectada en su momento. No sé ahorita cómo estará porque esto pues fue tomado en su momento de IHS, una publicación del 2020, ¿no? La otra cosa es que las compañías petroleras, ¿no? Uno en este momento fue un taller que hicimos hace unos años con Ulises Hernández de México, y hablamos de compañías que tenían menor huella en el ambiente, otras que se estaban dedicando definitivamente a temas de energía y otras que estaban mirando temas de química y de energía limpia. Entonces hay diferentes áreas ahí y algunas, por ejemplo, ya metiéndose mucho más al tema de captura de carbón. Hay un tema importante que es el tema de minerales críticos, ¿no? Que ustedes seguramente lo han escuchado. Y hay un artículo ahí que yo vi en la Escuela de Minas de Colorado, donde habla de las implicaciones de la transición energética en el incremento de la demanda de los minerales críticos, ¿no? Y los impactos que esto trae, porque esto no es gratis. Este es tal vez el otro tema que yo siempre le digo a la gente, no es fácil porque, por ejemplo, el que usa carros eléctricos puede decirle a alguien, no, pues es que usted está usando un carro donde está usando, por ejemplo, gasolina, ¿sí? Y resulta que el de que usa el carro eléctrico toca mirar de dónde viene esa electricidad porque de pronto no es tan verde como piensa, ¿sí? Entonces hay que mirar ese tema. Ese tema está ahorita en bastante debate y al incrementarse, digamos, la necesidad de tener carbones críticos como el litio y otros, no es tan fácil porque entonces ahí toca, digamos, industrializar su extracción y eso trae algunos impactos, ¿no? El otro tema es que cuando uno habla de CCUS, que ustedes seguramente lo han visto, que es básicamente el almacenamiento de CO2 en el subsuelo, pues si ustedes se ponen a mirar una gráfica de estas, pues es parecido a lo que uno hace con el tema de exploración y explotación de hidrocarburos, ¿no? Porque uno lo que hace aquí es mucha geología para ver cuál es el mejor sitio para uno colocar ese CO2. O sea que es un poco a la reversa de lo que uno hace en exploración y producción, que es ir a buscar petróleo. Aquí no está buscando petróleo o gas, sino está buscando un sitio donde yo pueda almacenar de manera segura el CO2. Para eso se necesita mucha geología. Entonces aquí con esta diapositiva lo que quiero es dejarles en mente que nosotros los geólogos, con el conocimiento que tenemos, podemos aplicar a muchas áreas y no a las convencionales que nosotros generalmente pensamos, ¿no? También hay un tema importante de data mining, de machine learning, ¿no? Que donde nosotros también los geólogos podemos entrar. O sea, si a mí me gusta el tema de la matemática, de los números, el análisis, etcétera, pues yo puedo ponerme a meterme en estas áreas, ¿no? De mirar un tema de machine learning, de domain experts, ¿no? Por ejemplo, también he tenido conversaciones con personas que me dicen, oye, Víctor, bueno, por ejemplo, me acuerdo hace un tiempo, alguien me dijo, me salió trabajo en Amazon, ¿qué piensas? Y me contó lo que iba a hacer y le dije, perfecto, me parece una muy buena idea. En Facebook también. O sea, aplicar todos esos conocimientos que tenemos, la manera de pensar, de innovar, de ver cosas que no tenemos los datos nosotros de hoy, sino que tenemos que inferir a través de datos, por ejemplo, como las rocas o los núcleos o los fluidos para poder inferir qué ha pasado en su momento. Nosotros podemos hacer muchas cosas con el entrenamiento que nos hicieron.
Entonces, en resumen, para tener la última parte de la charla, porque no quería aburrirlos con tanta teoría ni nada, sino más tener la charla, es en cuanto a experiencia personal, le resalté algunas cosas ya, el tema de tener paciencia, pasión, de hacer las cosas por convicción, ver los obstáculos como algo que se puede superar, experiencia de carrera, tomar el control de su propio destino es clave, buscar la ayuda de algún mentor, la otra vez lo hablábamos, lo clave que es eso, ¿no? Y lo clave que ha sido para mí. Tomar las oportunidades cuando se presentan, aun si uno no está claro cómo es el camino en el corto plazo, que fue parte de lo que también ya ahorita hablamos. El balance entre la seguridad energética y la transición. Existe todavía una brecha entre las necesidades energéticas, ¿no? Como lo vimos, a nivel de mundial y lo que las opciones de transición energética pueden proveer. No estoy diciendo que una sea buena o la otra sea mala, no, es una realidad y hay que mirar cómo buscar ese balance. Y la tecnología, definitivamente creo yo que juega un papel importante para sacar un mayor provecho de estas nuevas opciones, pero es necesario que hagamos nuestra parte y seamos conscientes de la huella de carbón que nosotros personalmente no tenemos. Algunas fotos para acabar la charla. Esta parte de la charla, después aquí ven, por ejemplo, la relación con la gente joven. Esto hay gente de Brasil, de Colombia, de Argentina. Aquí en Brasil, me da mucho orgullo que me invitaron a este Congreso Brasilero del Petróleo. Esto es con los estudiantes y los profesionales jóvenes, y yo soy el único que no es brasilero aquí, entonces muy agradecido de haber tenido esa invitación. Aquí un proyecto que me siento muy orgulloso, que fue la firma de un contrato para exploración en el offshore colombiano. El pozo se llama Gorgon, se hizo el descubrimiento, esto fue después de que yo saliera que se perforó el pozo, pero yo fui la persona que en conjunto con todo el equipo que me apoyó, que hicimos posible este sueño. Y en Argentina estoy pendiente, ese es uno de las apuestas que tengo pendiente. Ahorita se va a empezar la perforación de un pozo que es equivalente de la margen conjugada de un descubrimiento que se hizo en Namibia. Si ese pozo sale exitoso, pues la idea es ir a tener un par de asados a la parrilla, con parrilla argentina, ya si sale exitoso el pozo. Y al final, un poema que siempre me gusta a mí resaltar, que es que dice que I'm the master of my fate, I'm the captain of my soul, ¿no? Soy el dueño de mi suerte o de mi destino y soy el capitán de mi ser. Entonces, para que lo tengan siempre ustedes muy presente, porque uno a veces siempre piensa en los demás, en lo que los demás dicen, los que los demás hacen, y al final resulta que uno siempre tiene que mirar es hacia uno mismo, porque uno mismo es el que tiene que siempre solucionar esos temas. Entonces voy a parar ahí y para la última ronda de preguntas y de respuestas. Dale, Luis. Víctor, no, gracias. Muchas gracias por la presentación, por los consejos. Yo tengo dos comentarios como medio pregunta. El primero es un poco cómo ves el tema de la interdisciplinaridad. Tú dijiste algo muy chévere y es que yo soy creyente de eso, de que los geólogos tenemos muchas habilidades, muchas capacidades que no se encuentran muy fácil en otros perfiles profesionales, ¿no? La capacidad de pensar en tiempo, en dimensionalidad, en gran cantidad de cosas, de pensar en riesgo. Entonces, yo veo que es un terreno muy fértil para explorar otras áreas del conocimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo ves ese tipo de cosas? Y la segunda es un poco también para invitar a los muchachos para que se envuelvan más en lo que son las organizaciones, la APG, todo ese tipo digamos, de espacios que existen más allá digamos, de la academia o el trabajo. ¿Cuál sería ese consejo para que los chicos se sigan como envolviendo pues en este tema? Bien, voy a empezar por el segundo, el tema de la asociación. Un tema que me apasiona, como tú lo puedes ver. O sea, yo lo hago con mucho gusto, porque básicamente lo que me ha traído a mí el trabajo con las asociaciones es decir, que tengo amigos que son casi familia en muchas partes de Latinoamérica y de otras partes del mundo. ¿Sí? Curiosamente, a veces cuando yo voy a algún sitio, me pasa frecuentemente, si tengo el tiempo, ¿no?, que resulto tomándome un café con alguien, ¿no?, de los de la asociación. Y eso es gente con la que uno comparte un momento ahí muy agradable, ¿no? Porque uno cuando establece ese vínculo es muy fuerte porque es un vínculo profesional. No es un vínculo de negocio ni de que yo voy a hacer negocio, no, es porque a mí me gusta la geología y yo quiero hacer algo en la geología y demás, y la otra persona lo mismo.
Entonces esos vínculos son muy fuertes. Entonces yo sí les recomiendo que lo hagan. Es una oportunidad también para hacer networking, que es otro tema clave. O sea, donde yo he llegado creo que en gran parte ha sido por eso. El networking, eso fue un consejo que me dieron a mí muy temprano, que lo viví. Yo también lo tuve que hacer por mi situación familiar en su momento, que tenía que buscar cómo ganármela. Entonces yo era muy hábil en buscar cómo hacer las cosas, ¿sí? Entonces yo creo que esa parte es clave y yo sí se la recomiendo porque el que no maneja el tema profesional a nivel de asociaciones y eso, creo que no está manejando su carrera apropiadamente. Yo no estoy diciendo que tiene que ser de una o de la otra, puede ser cualquiera. Yo no les voy a decir cuál, porque pues cada quien tiene su enfoque diferente, no tiene que ser petrolera, puede ser minera, puede ser lo que quieran, ¿no? Esa es la primera parte. La segunda que me preguntaste, la otra parte fue la del... La interdisciplinariedad, Ah, Víctor. sí, sí. Entonces sí, eso es clave porque yo sí te digo que yo me considero que, incluso, ¿sabes qué? Tengo un par de ejemplos de gente que ha sacado su propia empresa. Nosotros somos poco microempresarios. Y conozco, no sé si ustedes conocen a Claudia Ruiz. Si no, yo los conecto con ella, si no la conocen. Y ella creó su propia compañía, digamos, donde utiliza drones, por ejemplo, para hacer mapeo de afloramientos y de tal manera que tú le puedas sacar el máximo provecho y no tengas que necesariamente ir, porque a veces es difícil ir a los afloramientos o porque no hay acceso o lo que sea. Es una persona que hizo su emprendimiento y yo siempre que veo las noticias de Claudia me pongo muy feliz. Es una colombiana que vive en Londres, porque ella sacó adelante eso y fue una idea de él, al estilo paisa, ¿no? Hay varios paisas ahí, creo que en la llamada. Entonces, yo creo que también es esa parte que sí, yo creo en eso y creo que nosotros tenemos muchas capacidades, más de lo que nosotros pensamos. Entonces, sí, sí estoy de acuerdo con eso. Miguel. Miguel, tienes la mano levantada, pero no te escuchamos. Sí, sí. Si abres sí, eso. No te escuchamos, Miguel. No te escuchamos. Bueno, ante todo, felicitarte por esta excelente charla. La verdad, muy interesante el tema y pues yo tengo una inquietud respecto al tema el tema social, ¿sí? Tú nombrabas acerca de los minerales críticos, de todo este tipo de alternativas de la transición energética. Tú como persona que ha estado en la gerencia, ¿qué recomendaciones nos darías a nosotros los profesionales de ciencias de la Tierra en ese enfoque social, en cómo aproximarnos a los distintos tipos de la sociedad, los gremios, a ese otro enfoque de personas que no conocen nada de lo que nosotros hacemos? ¿Tú qué recomendación nos darías? Mira, el ejemplo viviente para responder a tu pregunta se llama Floer, ¿sí? Floer, que es el presidente de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo. ¿Ustedes lo conocen? ¿Algunos de ustedes lo conocen? ¿Lo han visto? Sí, él incluso sale en noticias ahora, se volvió famoso el hombre. Entonces, yo lo conocí cuando estaba empezando su carrera. Y lo que hace Floer, creo que lo hace con un convencimiento total, es de ir y hablar de las cosas de nosotros, de una manera sencilla con otras personas para poderles comunicar, ¿no? De una manera adecuada, abierta, honesta, etcétera, ¿no? La visión que nosotros tenemos de las cosas, los geólogos tenemos de las cosas. Entonces, ellos también están hablando y me iban hablando con el Ministerio de Minas, creo que es que están teniendo una conversación de un geólogo, creo que es un geólogo por pueblo o un geólogo por, no sé si es por municipio, creo, municipio. Municipio. ¿Sí? Exacto. Y cada geólogo en ese municipio tendría un rol diferente, ¿cierto? Si uno vive, por ejemplo, cerca a un volcán, pues ya sabe uno cuál va a ser el rol de ese geólogo en ese municipio. Va a estar muy relacionado al tema del volcán, ¿cierto? Y explicarle a la gente los riesgos que esto. Si uno vive en una zona de fallas o de alta ocurrencia de sismos, pues ya sabe uno qué va a hacer. Si hay diferentes temas, ¿no? Entonces yo lo que sí creo es que hay que mirar, o sea, en qué se quiere enfocar uno, ¿cierto? ¿Cuál sería el enfoque que se le da? Por ejemplo, también podría ser un tema, otro tema que se me viene a la mente es el tema de geotecnia, ¿sí?
Entonces hay veces que uno va y habla con la gente como geólogo y le dice, mire, no es conveniente hacer esta obra civil en esta parte porque mire las consecuencias que puede tener, ¿no? Porque si hay unos temas de geotecnia importantes, pues es complicado. Entonces yo lo que creo es que sí tenemos un rol importante. Nosotros creo que la otra cosa que tenemos que aprender es a comunicarnos de una manera sencilla, que no es fácil, porque es bien difícil uno hablar en términos que otra persona entienda que no tiene el background de uno. Entonces, cómo uno se vuelve un poco más hábil en esa área, y si es algo que le gusta, cómo es algo en lo que uno se puede meter. Por ejemplo, ahí yo me imagino, por ejemplo, hay personas que el trabajo perfecto podría ser de trabajar en una compañía, ya sea minera, petrolera, de obras civiles, lo que sea, para ir a relacionarse con las personas. ¿Por qué no? ¿Por qué un geólogo no lo puede hacer? Nosotros simplemente no, pero es que yo no puedo hacer eso. Pues resulta que de pronto tu combinación de la formación técnica con la manera como tú eres, lo que te importa a ti, ¿sí? De tu región, por ejemplo, que tú quieres aportarle a tu región, pues resulta que ese puede ser el trabajo perfecto, ¿sí? Y es una combinación de muchas cosas. Entonces ahí te doy algunos elementos, Miguel, espero que te sirva la respuesta, pero ahí te doy algunos elementos, ¿no? Porque no me gusta ser prescriptivo de que la respuesta es esta o esta, sino que dar algunos elementos para que cada quien mire esos elementos, cómo se le ajustan para buscar la respuesta a tu pregunta. Bueno. Bien. Muchas gracias. ¿Alguien más? A ver, ahora tenemos unos minutos ahí. Valentina. Hola. Hola, Valentina. Buenas ¿Cómo noches. estás? ¿Desde dónde nos llamas? ¿De dónde estás? Estoy por aquí visitando a una tía. ¿En dónde? No, ¿en qué ciudad estás? ¿Dónde estás? En Bogotá. Está en Bogotá. Bueno. Sí, Dale. señor. Bueno, primero que todo, muchas gracias por tu charla. Fue muy chévere. Y yo quería preguntarte, ¿cuál consideras tú que sería un punto en el que uno diría, bueno, un geólogo de exploración no se queda solo en exploración, sino que puede llegar a ser un gerente? ¿Qué es lo que hace ese geólogo diferente para que pueda llegar a ser un gerente? Sí. Mira, dos reflexiones que te haría, Valentina. La primera es como dicen los gringos, no sé si han escuchado la expresión que dice, be careful what you ask for, o sea, que sea cuidadoso uno con lo que uno quiere o pide tener, porque cuando lo tiene, pues a veces no, uno dice, bueno, no, esto no era exactamente lo que yo quería. Entonces, con eso en mente, ¿sí? Tienes que tener en cuenta que la gente a veces dice, no, es que qué chévere ser gerente, qué chévere ser vicepresidente. Y resulta que eso tiene también sus cosas, ¿no? Obviamente no es fácil. Por ejemplo, una de las cosas es el balance, ¿sí? Porque uno, pues indudablemente, le toca estar pendiente todo el tiempo de muchas cosas, ¿sí? Y de temas que a veces no son de uno, ¿sí? Pero que indirectamente le tocan a uno. Entonces, lo primero que yo me haría la pregunta es, si realmente yo quiero tomar ese paso, ¿por qué lo quiero tomar, cierto? Para de esa manera saber si eso es algo que es beneficioso o qué es lo que más deberías tú considerar o no. Entonces, primero esa pregunta yo siempre te la recomendaría que te la hicieras. ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Por qué lo estás considerando? Si es por un tema de reconocimiento, no lo hagas, porque entonces ahí la cosa no va a funcionar muy bien. O sea, yo quiero que mi tarjeta diga Valentina Telles, gerente, no sé qué, o vicepresidente, tal. No, si es por eso, no. Y porque entonces ahí tú vas a empezar a crear unos comportamientos que no son los que probablemente tú necesitas, porque vas a estar siempre pensando en mí, no, cómo yo voy surgiendo, no. Entonces hay que tener eso cuidado. Y segundo, tiene que ser algo innato o que tú claramente te tienes que proponer si no lo tienes innato. Como yo te dije, mi caso particular por la situación personal que viví en la parte temprana de mi carrera, pues me tocó, porque pues ese fue el trabajo que conseguí y pues yo necesitaba la plata y dije, pues bueno, me toca, no sé cómo lo voy a hacer porque yo nunca he trabajado en un túnel, esa es la otra. Cuando a mí me dice el señor, bueno, ¿qué quiere? ¿Trabajar dentro del túnel o trabajar en la planta de concreto? Y yo le dije, no, afuera. Fue lo único que se me ocurrió porque yo no quería meterme al túnel porque estamos hablando del año 84, que era mucho más complicado en ese momento, ¿no? La situación de seguridad industrial y eso que no existía. Entonces, eso es lo único. Entonces
esas dos partes. Y lo último que te diría es, eso de cierta manera te tiene que dar naturalmente. Tampoco tú lo debes de forzar mucho. Si tú forzas a veces mucho las cosas, generalmente lo que yo he observado en mi carrera es que no me salen de la mejor manera. Una o dos veces que yo forcé mucho algo, no me salió bien, porque era tanto lo que yo lo forzaba que realmente tuve comportamientos que yo no me daba cuenta que no me ayudaban, ¿sí? Entonces espero haberte dado ahí algunos elementos también en la respuesta a tu pregunta. Sí, claro, Víctor, muchas gracias. Bueno, la última pregunta. A ver, ¿alguien más quiere hacer la última pregunta ya para finalizar? A ver, ¿alguien ahí? Paula. Hola Víctor, buenas noches. Muchas Hola gracias Paula, por ¿desde tu dónde charla. estás tú? Desde Bogotá también. Bogotá, bueno. Sí, señor. Frito. Sí, un poquito, está Sí, lloviendo. aquí está yendo frío, aquí está yendo frío, aquí está yendo Sí, frío. señor. Bueno, Víctor, muchas gracias pues por tu charla. Quería preguntarte, pues que siempre en estas charlas yo escucho que hay una brecha muy, muy grande para poder hacer como digamos, todos los países un poquito más sustentables energéticamente. ¿Qué pasos tú crees a mediano plazo que uno debe tomar para que podamos encontrar esa meta un poquito más rápido? O bueno, que se den grandes pasos por lo menos. mira, Así, sí. ahí yo siempre utilizo mucho información que yo he recibido a través de Scott Tinker. ¿Ustedes han escuchado alguna vez a Scott Tinker? Si no, se lo recomiendo. Y él tiene una fundación que se llama Switch Alliance, y ellos están muy avanzados en estos temas. Ellos están muy avanzados en el tema de educación a nivel de colegios, sobre todo, para poder educar a la gente sobre el tema de energía, ¿sí? Porque al final, mucho de la solución tiene que ver con el comportamiento humano, Paula. Y nosotros creo que esa es la parte donde más fallamos, en mi opinión, y es lo que yo estoy de acuerdo con Scott, que varias veces lo promueve, porque nosotros pensamos mucho en lo que los demás hacen, ¿sí? Pero nosotros no pensamos en lo que nosotros estamos haciendo, ¿sí? Por decirte algo, yo cuando vine a vivir aquí a Estados Unidos, a Houston, yo hablaba consistentemente de estos temas. ¿Qué hice? Busqué un carro híbrido. O sea, si yo quiero ser consistente con lo que yo hablo, ¿cierto? Pues obviamente tengo que también yo contribuir. Pienso mucho cuando voy a cambiar un electrodoméstico. O sea, yo generalmente no cambio electrodomésticos muy seguido. Mis hijas molestan mucho porque me acuerdo cuando me fui a ir a Colombia, me llevé un televisor que tenía desde que llegué a Estados Unidos y estaba dañado, pero yo dije, cuando vaya a Colombia, allá me lo arreglan fácil porque allá es barato. Acá en Estados Unidos le toca a uno botarlo porque le sale más caro arreglarlo que comprarse uno nuevo. Entonces lo llevé y entonces mis hijas siempre me molestaban porque llevaban a las amigas o los amigos al cuarto de nosotros y decían, mira, así eran como eran los televisores antes, ¿sí? Como casi como un museo. Entonces también hay que tener mucho cuidado con el tema de la huella personal de carbón que uno genera, ¿sí? Entonces eso es lo primero. Yo siempre digo, y estoy de acuerdo ahí con Scott, que uno siempre tiene que pensar uno mismo y en su entorno cómo ayuda, ¿sí? El tema de cuánto se demora uno bañándose con agua caliente, el tema de cuánto deja prendido un bombillo, los temas sencillos, el tema del plástico, cuánto dura una bolsa plástica, ¿no? En una caneca de la basura, o, por ejemplo, si es la caneca del baño, lo que sea, así. Cosas así sencillas que pueden. Entonces, la primera parte. La segunda parte es el tema de las políticas de gobierno. Y esa es más difícil, Paula, porque lo que yo he visto y lo que hemos hablado con Scott es que hay países desarrollados donde las necesidades básicas de la gente ya están cubiertas. Entonces es mucho más fácil tomar una política. Para darte un ejemplo, en Suiza, es más fácil que el gobierno suizo diga, no hay parqueaderos en los centros comerciales. Entonces la gente llega en bicicleta o llega en los medios de transporte masivo, lo que sea. Solamente hay parqueaderos para las personas las señoras embarazadas o discapacitados. Entonces es mucho más fácil llegar porque allá puede llegar todo el mundo y se puede transportar, ¿no? Y uno compra las cosas y se las llevan a la casa y todo es muy organizado. Pero cuando tú estás en necesidades básicas, ¿sí? Que no están cubiertas, pues es mucho más difícil tener esa conversación, ¿cierto?
o decir el tema del reciclaje, que no, que allá le ponen multas al que no ponen esta caneca, eso es mucho más difícil uno plantearle a una persona que no tiene sus necesidades básicas cubiertas hacer esas cosas, porque la persona está pensando en sobrevivir. Pero usted me viene a hablar aquí unas vainas y yo ni siquiera sé qué va a comer mañana, ¿sí me entiendes? Entonces, ese es otro tema en el que las políticas de gobierno tienen que ajustarse a la realidad de cada país, ¿sí? Y hay algunos que se pueden. Y la última parte que Scott siempre menciona en sus conversaciones, que me parece también muy apropiada, es el tema de cómo se relaciona la parte, digamos, de la sociedad o personal con la parte del gobierno, las regulaciones, y al final las acciones que se toman alrededor de muchas cosas, ¿no? Porque hay veces que los gobiernos, las sociedades toman acciones alrededor de ciertas situaciones por necesidad, ¿sí? Entonces es difícil uno decirle a alguien, por ejemplo, en Colombia, si nosotros podemos tener el tema de las hidroeléctricas, ¿sí? O podemos tener el tema del sol, porque tenemos sol radiante y la intensidad del sol, la luminosidad, ¿no? El ángulo con el que llegan los rayos solares a Colombia por estar en el trópico es diferente a que si llegan en el norte o en el sur, exacto. Entonces, también cómo se pueden aplicar esas opciones de transición es otra cosa que a veces no se habla, ¿cierto? Porque es mucho más fácil en un país que en otro. Entonces es cómo se ajusta uno a la realidad de cada país. Y ahí es donde yo creo que la tecnología, que es el último punto que quería mencionar, que menciona siempre Scott, es clave, ¿no? Porque ya si las celdas fotovoltaicas, por ejemplo, avanzan en que ya no necesitan tanta luminosidad, que no necesitan tanta intensidad, no necesitan tanta duración, almacenamiento, etcétera. Entonces eso también va mejorando. Por ejemplo, el tema de las turbinas las hélices para eólicas, que no sé si en Islandia o en uno de estos países hicieron a una diferente que es como casi como un cilindro, que es mucho más eficiente que esas grandísimas que antes, porque ellos estaban volviendo elefantes blancos. ¿De dónde vas tú a disponer cuando se daña una de esas astas? Que ustedes seguramente han visto que es casi como el equivalente a los cementerios de los elefantes, porque tienes que poner eso y enterrarlos y todo eso, entonces no están verdes, ¿sí? Al final tú también generas. Entonces, ¿cómo la tecnología nos ayuda para que esa huella de carbón sea cada vez menor también dentro de las opciones ¿no? de alternativas que hay? Y Scott, una cosa que hace, para darte un ejemplo un poco, digámoslo, extremo, y no es que yo diga que lo tengamos que hacer, sino solamente para ilustrar el punto, es qué pasa si tú dijeras, no, pues la solución para el tema de emisiones es no comer. Y entonces le preguntan a uno, pero ¿cómo así que no comer? Sí, claro, miren la industria que está alrededor de los seres humanos para poderles proveer comida. Mire cuánta huella de carbón eso genera. ¿Sí me entiendes? Y es una realidad que para sobrevivir, pues la necesitamos. ¿Sí me entiendes? Entonces, si yo me fuera por ese lado, pues diría, no, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cierto? Entonces, ahí también hay una parte que, por ejemplo, hay otras industrias que también van a tener que hacer su parte, ¿no? Por ejemplo, los que mandan empaques, los clientes que piden Amazon, todo eso a Amazon le ha tocado empezar a pensar en eso, ¿no? Porque no es solamente el tema de la industria petrolera, otras industrias mineras, lo que sea, es todos tenemos una, ¿no? Y todo gira alrededor de quién, de nosotros, ¿sí? Y nosotros tenemos que reflexionar sobre eso, y no es fácil, y cada país, cada entorno es diferente. Espero que no haya sido muy larga la respuesta, pero espero que te haya ilustrado y te haya dado algunos elementos. Me ayudó bastante. Muchas gracias, Víctor. Que estés bien. Bueno, listo. Entonces, a ver, creo que ya con esto acabamos. Entonces, Alejandra, Luis, un placer haber estado con mis compatriotas colombianos hoy, aquí desde Houston, hablando con ustedes. Me alegra mucho haberlos podido saludar, estar con ustedes. Quedo en deuda con ustedes que en algún momento vamos a hacer esto presencial. Más que mi agenda es compleja, pero en algún momento quiero yo hacer algo presencial allá en Colombia. Vamos a ver cuándo lo hacemos. Claro que sí, por supuesto, y bienvenido. Muchas gracias, Víctor. Realmente es muy inspirador escucharte y te agradecemos pues el compartir esas experiencias con nosotros los jóvenes profesionales que tal vez en esta parte de la carrera es cuando tenemos como más miedos y más dudas y estos espacios son realmente valiosos para nosotros.
Voy a Muchísimas decirle a gracias. Emily que toca organizar una sesión de karaoke a ver que entre todas las facultades, a ver qué pasa ahí. A ver, Sí, sale ahí diferentes tipos de género, diferentes actitudes, diferentes oportunidades ahí. definitivamente. Bueno, Eh, listo, un una fotico. abrazo. Si nos regalas un momentico, invitamos pues a todos los chicos que nos acompañan, que prendan la cámara y nos tomamos una foto pues para el momento, para las redes sociales y todo eso. Entonces, chicos, quienes Bueno, quieran nos pueden acompañar con la fotico. Entonces, prendamos la cámara, por favor. no hablamos de hinchas de fútbol para no meternos en problemas, ¿no? Yo ahorita ese tema y no les pregunté, yo generalmente pregunto, pero como ahorita están en los octogonales, creo que es, entonces no quería meterme en Mejor problemas. Yo soy hincha de Santa Fe, pero no así fanático soy. también. Estamos en la mala ahorita, entiendo. Sí, Estamos muy bien. listo. Entonces, yo creo que podemos tomar ahí la foto. Sonrían, por favor. Yo tomo la foto. 1, 2 y 3. Listo. 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 Bueno, chao, chao. Chicos, Que muchas tengan buena gracias. noche. Hasta Que estén luego. muy Hasta bien. luego, Bueno, gracias. chao, chao. Gracias, Bye, buenas bye. noches. Bye. Hasta luego.